¿Cómo están, estimados amigos? Les habla el profesor Carlos Jara Benítez. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema de nomenclatura inorgánica. Una función química está formada por compuestos químicos con igual grupo funcional, y eso significa que estos compuestos deben tener propiedades químicas semejantes. En química inorgánica vamos a estudiar la función hidruro, la función óxido, la función hidróxido, la función ácido y la función sal. Primero veamos lo que es el número de oxidación. El número de oxidación también se conoce como estado de oxidación o índice redox. El número de oxidación es la carga real o es la carga aparente que tiene un elemento en un compuesto químico. El número de oxidación puede ser cero, puede ser entero, puede ser positivo o negativo. En un compuesto químico, la suma de los números de oxidación es igual a cero, no lo olvidemos. Y en un ion, la suma de los números de oxidación es igual a la carga del ion. El estado de oxidación es el número de oxidación. También se le llama índice redox. En los compuestos iónicos, el número de oxidación o estado de oxidación es la carga real del elemento en la unidad estructural de la sustancia. Por ejemplo, si yo tengo el cloruro de sodio, sabemos que este es un compuesto iónico. El sodio tiene número de oxidación +1 y el cloro -1. En realidad, cuando se forma el cloruro de sodio, ustedes saben que el sodio pierde un electrón como átomo y se convierte en ion positivo con carga +1. Y el cloro gana un electrón, el electrón que ha perdido el sodio, y adquiere carga negativa -1. Entonces, el número de oxidación del sodio va a ser su carga positiva, su carga real, +1, y el número de oxidación del cloro va a ser su carga real -1. Se dice 1 más, 1 menos, +1, -1. Al formarse el sulfuro de aluminio, sabemos que el aluminio pierde 3 electrones y adquiere carga +3. Y cada azufre gana 2 electrones, lo que significa que adquiere carga -2. El aluminio es tripositivo y el azufre dinegativo. Y estas cargas reales que corresponden a estos iones me indican que el número de oxidación del aluminio es 3 más y el número de oxidación del azufre 2 menos. Por otro lado, en los compuestos covalentes, el número de oxidación o estado de oxidación es la carga aparente del elemento en la molécula. El átomo más electronegativo tendrá un número de oxidación negativo y el menos electronegativo tendrá un número de oxidación positivo. En este ejemplo yo tengo el ácido cianhídrico, HCN. Observen que entre el hidrógeno y el carbono hay un enlace simple. Entre el carbono y el nitrógeno hay un enlace triple. Entonces, vemos que acá hay 1, 2, 3, 4 pares compartidos de electrones. Si trazamos acá una división de este par de electrones compartidos, vamos a ver que uno le corresponde al hidrógeno, un electrón, y un electrón le corresponde al carbono. Pero como el carbono es más electronegativo, le pongo -1, y al hidrógeno, que es más electropositivo o menos electronegativo, +1. Hago lo mismo en este enlace triple, voy a dividir los 3 pares, de tal forma que 3 electrones quedan para el nitrógeno y 3 electrones para el carbono. Entre el nitrógeno y el carbono, el nitrógeno es más electronegativo,
por eso le pongo menos 3. Entonces al carbono le tocará más 3 por ser menos electronegativo. Entonces el número de oxidación del hidrógeno va a ser 1 más, pero para el carbono, menos 1 más 3 me queda 2 más. Y el nitrógeno tiene 3 menos. Estos son los números de oxidación para estos tres elementos químicos. No son cargas reales, son cargas aparentes que tienen estos elementos dentro de esta molécula. Analicemos la molécula del agua. Aquí vemos dos pares compartidos. Y si hago la división respectiva de estos pares, un electrón queda para el hidrógeno y uno para el oxígeno. Como el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, le pongo menos 1 y más 1 para el hidrógeno. Hago lo propio en el otro par compartido. Un electrón le queda para el hidrógeno y otro para el oxígeno. El oxígeno tendrá menos 1 y el hidrógeno más 1. De tal forma que el número de oxidación del hidrógeno va a ser más 1 o 1 más, y para el oxígeno menos 1 menos 1 menos 2. En un mismo compuesto, un mismo elemento puede tener diferentes números de oxidación. Por ejemplo, en el propano, acá tenemos la fórmula desarrollada del propano. Fíjense bien, tiene 3 carbonos, 8 hidrógenos. Cada hidrógeno tiene número de oxidación más 1. ¿No es cierto? Entonces, en los hidrocarburos, vamos a decir para este resto, para este grupo, para que todo se vuelva cero, entonces a este carbono le toca menos 3. En el siguiente carbono que tiene 2 hidrógenos, cada hidrógeno le tocará más 1, lo mismo en el siguiente carbono, más 1, y a este carbono le tocará, para que todo se vuelva cero acá, menos 3. Pero miren el carbono central, más 1 para el hidrógeno, más 1 para el otro hidrógeno. Entonces este carbono tendrá, para que se vuelva cero todo esto, menos 2. Como ustedes ven, todos los hidrógenos tienen más 1, pero el carbono tiene menos 3, acá menos 2 y acá menos 3. O sea, en un mismo compuesto, un mismo elemento puede tener diferentes números de oxidación. Sucede que cuando calculamos los números de oxidación, entonces finalmente digo, el hidrógeno va a tener más 1, el carbono puede tener menos 3 o menos 2. Pero cuando usamos la expresión esa que dice la suma de todos los números de oxidación es igual a 0, para este propano decimos el carbono va a tener menos 8 tercios porque el hidrógeno tiene más 1. ¿No? Eso es para que todo se vuelva a 0. Entonces, no es que el número de oxidación salga menos 8 tercios, o sea, menos 8 tercios. Lo que me ha resultado acá es un promedio. Si ustedes se dan cuenta, este carbono tiene menos 3, el otro tiene menos 2, el otro tiene menos 3. El promedio sería menos 3, menos 2, menos 3, entre 3, menos 8 tercios. Esta fracción me indica que es el promedio de todos los números de oxidación que tiene el carbono en ese mismo compuesto. Para los elementos más usuales, aquí les presento sus números de oxidación. En este cuadro, los metales, podemos ver a la plata, el litio, el sodio, el potasio, tienen número de oxidación más 1. El zinc, el cadmio, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, más 2. El aluminio, más 3. El cobre y el mercurio tienen 1 más y 2 más. El oro, 1 más y 3 más. El hierro, el cobalto y el níquel, 2 más y 3 más. El plomo, el estaño y el platino, 2 más y 4 más. En este otro cuadro tenemos los no metales. El flúor solamente tiene menos 1. El oxígeno por lo general trabaja con menos 2. Excepto en los peróxidos, ahí va a trabajar con menos 1.
y en el fluoruro de oxígeno tiene +2. El hidrógeno por lo general trabaja con +1, excepto en los hidruros metálicos, ahí trabaja con -1. El cloro, el bromo, el yodo trabajan con +1, +3, +5, +7. Y cuando forman haluros con -1. El azufre, el selenio y el telurio trabajan con +2, +4, +6. Cuando forman anfigenuros, -2. El fósforo, el arsénico y el antimonio trabajan con +1, +3, +5 y eventualmente trabajan con -3. El carbono y el silicio, +2, +4 y eventualmente con -4. El boro trabaja con +3, eventualmente con -3. Tenemos algunas anomalías, por ejemplo, el cromo tiene número de oxidación como metal +2, +3 y como no metal +3 y +6. El manganeso como metal +2, +3 y como no metal +4, +6 y +7. El vanadio como metal +2, +3 como no metal +4 y +5. El bismuto como metal +3 y como no metal +5. Por otro lado, el nitrógeno forma óxidos ácidos con +3 y +5 y óxidos neutros con +1, +2 y +4. El carbono forma óxido ácido con +4 y óxido neutro con +2. La nomenclatura es un conjunto de normas, de reglas, que me van a permitir nombrar un compuesto químico. Para nombrar un compuesto químico, vamos a usar hasta 3 tipos de nomenclatura. La nomenclatura de Stock, que utiliza números romanos para señalar el número de oxidación. La nomenclatura sistemática, que es la nomenclatura recomendada por la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. En esta nomenclatura se usan raíces, se usan prefijos, de acuerdo a la cantidad de átomos que existen para un elemento. Luego tenemos la nomenclatura clásica o tradicional, que utiliza prefijos y sufijos, ¿no? La primera función que vamos a estudiar es la función hidruro. Los hidruros son compuestos binarios porque están formados por dos elementos. Un elemento químico cualquiera y el hidrógeno. Por eso se les llama hidruros. Son compuestos binarios, repito, porque tienen un elemento químico además del hidrógeno. Pero pueden ser metálicos. Los hidruros metálicos se llaman hidruros salinos, son sólidos. Y también hay hidruros no metálicos que se conocen como hidruros moleculares, son gases, ¿no? También tenemos hidruros dobles, que van a resultar pues de la fusión de varios hidruros sencillos, de dos hidruros sencillos. Los hidruros salinos son aquellos que tienen un metal, entonces en lugar de E pongo MH, que es el hidrógeno, X es el número de oxidación, ¿ya? Y los hidruros moleculares son los hidruros no metálicos, pongo acá en lugar de E el no metal J, H y el número de oxidación. Lo que ustedes ven en estos cuadros de color rojo son las fórmulas generales de un hidruro salino y de un hidruro molecular. El hidruro salino tiene metal y el hidruro molecular tiene no metal. La función hidruro se caracteriza por el grupo funcional hidruro, ¿no? Entonces, si yo tengo un metal, lo junto con el grupo funcional
con el grupo hidruro metálico. El grupo hidruro metálico es un hidrógeno con carga -1, porque el metal es electropositivo, su número de oxidación es más X. Entonces fíjense, cruzo el 1 para acá y cruzo el X para acá. ¿Qué fórmula me queda? M1HX. MHX, esta es la forma general o fórmula general de un hidruro metálico, un hidruro salino, ¿ya? En cambio, si utilizo un no metal J, esta vez voy a utilizar el grupo hidruro no metálico, que tiene que ser hidrógeno con carga 1 más. ¿Por qué? Porque el no metal va a ser electronegativo en este caso. Entonces, al cruzar el 1 para acá y el X para este lado, me va a quedar J1HX. JHX. Esta es la forma general de representar a un hidruro no metálico, un hidruro molecular. ¿Entendido? A continuación, pues ya daremos ejemplos de cada uno de estos. Por ejemplo, el platino tiene número de oxidación +2 y +4. Si el platino trabaja con +2 y trabaja con +4, va a formar dos hidruros. Cuando trabaja con +2, le coloco el grupo hidruro metálico H, que tiene carga -1. Lo mismo acá, al platino +4 le pongo el grupo hidruro metálico que tiene carga -1. Entonces el 1 se cruza, el 2 se cruza y me queda PT1H2. El 1 se sobreentiende, fórmula final PTH2. Acá también se cruza el 1, se cruza el 4, me queda PT1H4, el 1 se sobreentiende y la fórmula final es PTH4. Fíjense, hemos tenido dos hidruros finalmente. En la nomenclatura de Stock, se pone la palabra hidruro al comienzo, la palabra de, luego el nombre del metal platino, correcto, platino, y entre paréntesis y con romanos el número de oxidación. Sabemos que acá el número de oxidación es 2, hidruro de platino 2. Y en el otro, sabemos que el platino trabaja con +4, hidruro de platino 4, pero con romanos, ¿eh? El primero es el hidruro de platino 2 y el segundo es el hidruro de platino 4. Se pone entre paréntesis el número de oxidación con romanos para diferenciar uno de otro. En el caso que el elemento tenga un solo número de oxidación, no será necesario, no se pone el número de oxidación entre paréntesis, ¿no? Bueno, esos son los nombres de acuerdo a la nomenclatura de Stock. Ahora, ¿cuáles son los nombres en la nomenclatura sistemática? El nombre recomendado por IUPAC. Acá se usa prefijos. El prefijo di, dihidruro, porque hay dos hidrógenos. Miren, en el otro, tetrahidruro, T3 4, tetrahidruro, porque hay 4 hidrógenos. Entonces, así se trabaja. Dihidruro, luego la palabra de y luego el nombre del metal, platino. En el otro caso será tetrahidruro de platino. Entonces, de acuerdo a la nomenclatura sistemática recomendada por IUPAC, el primero es el dihidruro de platino y el segundo el tetrahidruro de platino. Ahora, en la nomenclatura clásica o tradicional, cuando hay dos números de oxidación, como es este caso, el nombre se le hace terminar en oso cuando el número de oxidación es menor y en ico cuando el número de oxidación es mayor. Se pone la palabra hidruro, se pone, repito, la palabra hidruro, que es la palabra genérica,
Luego el nombre del metal se le hace terminar en oso, platinoso, y el otro hidruro platínico. Menor oso, mayor ico. Los metales tienen dos números de oxidación, menor oso, mayor ico. ¿Y qué se hace cuando hay un solo número de oxidación? Se considera como si fuera mayor, se le hace terminar en ico. A ver, veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos hidruros de hierro, de plomo y de calcio. De acuerdo a la fórmula general de los hidruros metálicos, siempre primero va el metal, luego el hidrógeno y luego el número de oxidación. O sea, aquí podemos ver rápidamente que el hierro trabaja con número de oxidación 2, luego con número de oxidación 3. En el siguiente ejemplo, el plomo trabaja con número de oxidación 4 y el calcio con número de oxidación 2. Entonces, el primero vamos a nombrarlo por la nomenclatura clásica. A todos los vamos a nombrar de acuerdo a la nomenclatura clásica. Como el hierro trabaja acá con 2, que es el menor número de oxidación, hidruro ferroso. En el siguiente trabaja con 3, que es el mayor número de oxidación, hidruro férrico. Menor oso, mayor ico. El plomo tiene número de oxidación 2 y número de oxidación 4, más 2 y más 4, ¿se acuerdan? Como acá trabaja con 4, que es el mayor, hidruro plúmbico. Por otro lado, el calcio tiene un único número de oxidación que es más 2. Entonces se considera como mayor y se dice hidruro cálcico. ¿Sí? En la nomenclatura de Stock, para el primero colocamos hidruro, luego la palabra de, luego el nombre del metal hierro y entre paréntesis 2, porque su número de oxidación es 2. Para el siguiente el número de oxidación es 3, entonces hidruro de hierro 3. En el siguiente ejemplo, el plomo trabaja con 4, hidruro de plomo 4. Recuerden que el plomo tiene número de oxidación 2 y número de oxidación 4. Hay que diferenciarlo. Por eso es obligatorio poner entre paréntesis 4 con romanos. En cambio, el calcio tiene un único número de oxidación. No hay nada que diferenciar. Solo pongo hidruro de calcio. ¿Correcto? Vamos ahora a la nomenclatura sistemática recomendada por la UPAC. Como acá yo tengo dos hidrógenos, dihidruro de hierro. Dihidruro de hierro, porque solamente hay un hierro. Siguiente, trihidruro de hierro. Siguiente, tetrahidruro de plomo. Tetra significa 4. Tetrahidruro, 4 hidrógenos. Tetrahidruro de plomo. Y el último, dihidruro de calcio. Ahora los hidruros no metálicos o moleculares. En este cuadro tengo el hidruro del carbono, el hidruro del silicio, el hidruro del germanio. Estos trabajan con número de oxidación 4. El CH4 es el metano, el SiH4 es el silano, el GeH4 es el germano. Al metano lo llaman gas de los pantanos o gas formeno. No se olviden que el metano es un gas que al mezclarse con el aire forma una mezcla explosiva llamada gas grisú. Luego tengo el hidruro del boro, el hidruro del nitrógeno, el hidruro del fósforo, el hidruro del arsénico y el hidruro del antimonio. Todos estos trabajan con número de oxidación 3. El BH3 es el borano, el NH3 es el amoníaco o azano, el PH3 es el fosfano o fosfina, el ASH3 es el arsano o arsina, el SbH3 es el estivano o estivina. El H2O es el agua.
su nombre oficial oxidano. Veamos ahora los óxidos. Los óxidos son compuestos inorgánicos binarios porque tienen un elemento químico E y también oxígeno. Los óxidos pueden ser óxidos metálicos, llamados óxidos básicos. También pueden ser óxidos no metálicos, llamados óxidos ácidos, que antiguamente se conocían como anhídridos. También vamos a encontrar óxidos dobles que resultan de la fusión de los óxidos sencillos. Los óxidos básicos se caracterizan por tener un metal. En esta fórmula general de los óxidos E2OX, si yo pongo un metal 2, oxígeno X, esto representaría un óxido básico. Y si en lugar de E pongo J, que es un no metal, J2OX, esto me representaría un óxido ácido. X viene a ser el número de oxidación con el que trabaja el elemento, ya sea metal o no metal. Si combinamos un metal que es electropositivo, su número de oxidación es más X, con el grupo óxido, que es el oxígeno, con número de oxidación menos 2, entonces me va a resultar un óxido metálico. Si yo cruzo este 2 para acá, a este lado, y cruzo el X a este lado, sin tener en cuenta el signo, me va a quedar M2OX. Esta sería la representación de un óxido metálico, que se conoce como óxido básico. Por otro lado, si tengo un no metal con número de oxidación X+, y lo combino con el grupo óxido, que es el oxígeno con carga menos 2, número de oxidación menos 2 también, cruzo el 2, cruzo el X y me queda J2OX. Esta es la representación de un óxido no metálico, de un óxido ácido, conocido, les decía antiguamente, como anhídrido. Veamos ejemplos. El hierro tiene número de oxidación más 2 y más 3. Entonces, el hierro más 2 por un lado y el hierro más 3 por otro lado formarán cada uno su respectivo óxido. Si utilizo este hierro más 2 y lo combino con el grupo óxido, que es el oxígeno con carga menos 2, cruzo el 2 acá y me queda Fe2O2. Sacando mitad al 2 me queda 1 y sacando mitad al 2 me queda 1, Fe1O1. Este es un óxido básico, ¿no es cierto? De la misma forma, si ahora trabajo con el hierro más 3, lo voy a combinar con el grupo óxido que tiene carga menos 2, cruzo el 2, cruzo el 3 y me queda Fe2O3. El primero, de acuerdo a la nomenclatura que utiliza los números de oxidación en números romanos, la nomenclatura de esto se escribe la palabra óxido, luego la palabra D, el nombre del metal hierro, y entre paréntesis con romanos el número de oxidación 2, óxido de hierro 2. El otro ejemplo, el Fe2O3, corresponde al óxido de hierro 3. Debo poner entre paréntesis, repito, el número de oxidación con el que está trabajando el metal para poder diferenciar estos dos compuestos. En la nomenclatura sistemática recomendada por UPAC, sabemos que hay que utilizar prefijos, ¿no es cierto? Voy a comenzar con el ejemplo 2. Miren acá.
Como hay 3 oxígenos, uso el prefijo tri. Como son 3 oxígenos, trióxido. Luego la palabra de. Y como hay 2 hierros, uso el prefijo di, dihierro. Trióxido de dihierro. Ese sería el nombre para este compuesto, el nombre sistemático. En el ejemplo de la parte superior, vemos que hay un oxígeno, entonces voy a decir monóxido de hierro. En esta parte no se usa el prefijo mono, simplemente se dice de hierro. Monóxido de hierro y acá trióxido de dihierro. La nomenclatura clásica, sabemos que para el menor número de oxidación debemos usar la terminación o sufijo oso y para el mayor número de oxidación el sufijo ico. Óxido ferroso y el otro óxido férrico. Óxido ferroso, menor número de oxidación. Óxido férrico, mayor número de oxidación. Veamos el caso del azufre, pero esta vez recordemos que el azufre es un no metal. El azufre tiene números de oxidación más 2, más 4 y más 6. Quiere decir que tengo 3 posibilidades. Con el azufre más 2, miren bien, se forma cruzando 2, S2O2, simplificando, le saco mitad y me queda SO. Con el azufre más 4, cruzo el 4, cruzo el 2, me queda S2O4, saco mitad y me queda SO2. Con el azufre más 6, cruzo el 6, cruzo el 2, me queda S2O6, saco mitad, me queda SO3. Como vemos, tenemos 3 óxidos para el azufre. El óxido de azufre 2, el óxido de azufre 4, el óxido de azufre 6. Esos son los nombres en la nomenclatura de Stokes. En la nomenclatura sistemática, acá tengo un oxígeno, monóxido de azufre. Acá tengo 2 oxígenos, dióxido de azufre. Acá tengo 3 oxígenos, trióxido de azufre. En la nomenclatura clásica o tradicional, cuando hay 3 números de oxidación, el menor, en este caso con número de oxidación más 2, se debe nombrar así: óxido hiposulfuroso. Se usa el prefijo hipo y el sufijo oso, hiposulfuroso. Para el intermedio, que es número de oxidación más 4, se usa el sufijo oso, óxido sulfuroso. Y para el mayor, que es más 6, el sufijo ico, óxido sulfúrico. Entonces el azufre forma el óxido hiposulfuroso, óxido sulfuroso y óxido sulfúrico. Antiguamente, como estos son óxidos ácidos, se le llamaba anhídrido hiposulfuroso, anhídrido sulfuroso y anhídrido sulfúrico. Repito, esos son nombres antiguos. Ahora ya no se usa la palabra anhídrido. Todos son óxidos. Veamos algunos óxidos metálicos. Aquí tenemos el hierro. Fíjense, cuando hablamos de los óxidos, debemos recordar que un óxido es de la forma, en el caso de los óxidos metálicos, M2OX, ¿no? De tal forma que si acá el hierro es el metal, el número de oxidación, si veo hierro 2, oxígeno 3, entonces el hierro está trabajando con más 3. En el caso que no se vea el número 2 aquí en la parte central, como es el primer ejemplo, entonces duplicamos este número, que es 1, y resulta que el hierro trabaja acá con el doble de 1, 2. Trabaja con 2. Entonces acá el hierro trabaja con 2, acá el hierro trabaja con 3. Miren el siguiente ejemplo. En el centro no hay 2, entonces duplico. El doble de 2 es 4. Acá el plomo trabaja con 4. Aquí tampoco aparece el 2 al centro, duplico. Acá el calcio trabaja con 2. Bien, para el menor número de oxidación 2, óxido ferroso. Para el mayor número de oxidación, óxido férrico. Esto en la nomenclatura clásica. Recuerden que el plomo tiene números de oxidación 2 y 4.
Aquí trabaja con 4, el mayor. Óxido plúmbico, terminación ico para el mayor número de oxidación. En el caso del calcio, tiene un solo número de oxidación que es 2. Lo considero como si fuera mayor, entonces óxido cálcico. En la nomenclatura de Stock, el primero va a ser el óxido de hierro 2 y el segundo el óxido de hierro 3. Hay que colocar entre paréntesis con números romanos el número de oxidación respectivo para diferenciarlos. En el caso de este óxido plúmbico, si queremos nombrar en la nomenclatura de Stock, debemos poner óxido de plomo 4. Recuerden que el plomo tiene 2 números de oxidación y para diferenciarlo es obligatorio colocar 4 con romanos. En cambio, el calcio solamente tiene un número de oxidación que es 2. Escribimos óxido de calcio. No es necesario colocar el número de oxidación. Por otro lado, en la nomenclatura sistemática recomendada por IUPAC, para el primero tenemos monóxido de hierro. Para el segundo, trióxido de dihierro. Para el siguiente, dióxido de plomo. Y el último, monóxido de calcio. Aquí tenemos ejemplos de óxidos no metálicos. Miren, recuerden que cuando el 2 está en el centro, el número que está al costado es el número de oxidación respectivo. Entonces, Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7, estos son los 4 óxidos que forma el cloro. Recuerden que el cloro es no metal. Entonces, veo que en el primero trabaja con número de oxidación 1, luego con número de oxidación 3, luego con número de oxidación 5 y acá con número de oxidación 7. Entonces, cuando hay 4 números de oxidación, hay 4 óxidos en el caso del cloro. Para el menor de todos, que es 1, uso el prefijo hipo y el sufijo oso. Para el que sigue, número de oxidación 3, el sufijo oso. Para el mayor 5, el sufijo ico. Y para el mayor de todos, 7, per como prefijo, ico como sufijo. Entonces, con 1, óxido hipocloroso. Con 3, óxido cloroso. Con 5, óxido clórico. Y con 7, óxido perclórico. En el caso del azufre, el azufre tiene 2, 4 y 6. Aquí está trabajando con 6. Entonces le toca óxido sulfúrico. El nitrógeno tiene 1, 3 y 5 como no metal. Acá trabaja con 1, óxido hiponitroso. El carbono tiene 2 y 4. Acá está trabajando con 4, mayor óxido carbónico. Entonces, en la nomenclatura de Stock, al óxido hipocloroso le corresponde óxido de cloro 1. El que sigue, óxido de cloro 3. El que sigue, óxido de cloro 5 y óxido de cloro 7. Esos son los 4 nombres de Stock para los 4 óxidos que forma el cloro. Recuerde que el cloro es genera óxidos ácidos, ¿no? Que antiguamente se llamaban anhídridos. El SO3 es el óxido de azufre 6, el N2O óxido de nitrógeno 1 y el CO2 óxido de carbono 4. En la nomenclatura sistemática recomendada por IUPAC tenemos el monóxido de dicloro, el trióxido de dicloro, el pentóxido de dicloro o pentaóxido de dicloro, luego el heptaóxido de dicloro o heptóxido de dicloro, luego tenemos el trióxido de azufre, el monóxido de dinitrógeno y el dióxido de carbono. Los óxidos dobles tienen esta fórmula general. El metal 3 veces y el oxígeno 4 veces. M3O4. Pero esta fórmula
general de los óxidos dobles se cumple para aquellos metales que tienen número de oxidación más 2 y más 3 y para los metales que tienen número de oxidación más 2 y más 4. Por ejemplo, el hierro tiene 2 y 3, ¿no? El óxido ferroso, FeO, y el óxido férrico, Fe2O3. Si fusionamos estos dos, como si estuviéramos en álgebra, un hierro más 2 hierros, 3 hierros. Un oxígeno más 3 oxígenos, 4 oxígenos. Ahí está, tiene esta forma, miren. Hierro 3, oxígeno 4. ¿Cómo lo vamos a llamar a este óxido doble? Así, óxido doble ferroso férrico. O sea, toma los nombres de los dos óxidos que lo generaron. Óxido doble ferroso férrico. También se le suele llamar óxido salino de hierro y vulgarmente se le dice magnetita o piedra imán. Otro ejemplo. El plomo tiene números de oxidación 2 y 4. Con el número de oxidación 2 forma el óxido plumboso, PbO, y con el número de oxidación 4 el óxido plúmbico, PbO2. Para lograr esta fórmula general, vamos a usar dos unidades fórmula del óxido plumboso y uno del óxido plúmbico. De tal forma que al sumar tendríamos 2 plomos más un plomo, 3 plomos. 2 oxígenos más 2 oxígenos, 4 oxígenos. Como ves, Pb3O4 tiene esta forma, ¿no? ¿Cómo vamos a llamar a este óxido doble? Óxido doble plumboso plúmbico, conocido como óxido salino de plomo y conocido en el mercado como minio. Veamos algunos nombres vulgares. El óxido de bario se conoce como barita. El óxido de calcio es la cal viva o simplemente cal. El óxido de magnesio, magnesia. El óxido de aluminio, corindón o alumina. El óxido de zinc, zincita. El óxido de nitrógeno 1 es el gas hilarante, el gas de la risa. El dióxido de carbono es el gas carbónico. También se le dice hielo seco cuando está en fase sólida. El óxido férrico es la hematita, hematites, oligisto o acerina. Tenemos por acá otros nombres vulgares. El óxido doble ferroso férrico es la magnetita, el óxido doble plumboso plúmbico, minio de plomo, el dióxido de manganeso, pirolucita, el anhídrido silícico, sílice o cuarzo, el dióxido de uranio, uranita, el dióxido de estaño, casiterita, el óxido cuproso, cuprita, el óxido plumboso, litargirio. ¿Qué son los peróxidos? Cuando hablamos de los peróxidos, tienen esta fórmula general. Miren, si ustedes comparan con los óxidos, en el caso de los óxidos era E2OX, acá es O2X veces. Ahí está la diferencia. Cuando hablamos de los peróxidos, también vamos a decir que son compuestos binarios, ¿no? Pero van a presentar el grupo peróxido. Este grupo que está dentro del paréntesis es el grupo peróxido, que tiene carga -2. En este compuesto conocido como peróxido, o en todos los compuestos conocidos como peróxidos, el oxígeno tiene número de oxidación -1, a diferencia de los óxidos, donde el oxígeno trabaja con -2. No se olviden, por favor. Los peróxidos son buenos oxidantes y se descomponen con la luz. ¿Correcto? Esta molécula que veis acá en la parte superior corresponde al peróxido de hidrógeno, H2O2, que cuando está en solución acuosa se conoce como agua oxigenada.
Las fórmulas de los peróxidos no se simplifican. Solo vamos a simplificar sus fórmulas si el número de oxidación es par, si es 2. ¿De acuerdo? Ahora, si hay varios números de oxidación, lo que más se ha encontrado es que los elementos van a formar peróxidos con el mayor número de oxidación. Observen, el elemento M tiene número de oxidación más X. Lo voy a juntar con el grupo peróxido. No confundan el grupo peróxido con el grupo óxido. El grupo peróxido es el O2 con carga menos 2. Y acá, en este grupo peróxido, el oxígeno tiene número de oxidación menos 1. Ojo con eso, ¿eh? Entonces, si yo cruzo el 2 para acá y el X para este lado, me quedará M2 paréntesis O2 X veces, ¿no es cierto? Y esto vendría a ser un peróxido. Ejemplo, si tengo el sodio más 1 y lo combino con el grupo peróxido, cruzo el 2, cruzo el 1, me queda Na2, el O2 entre paréntesis multiplicado por 1. Pero finalmente me queda Na2O2, porque 2 por 1 resulta acá 2 oxígenos. La fórmula queda así, no la simplificamos. ¿De acuerdo? Se trata del peróxido de sodio, conocido como oxilita. Acá tenemos algunos peróxidos. H2O2 es el peróxido de hidrógeno. Na2O2 es el peróxido de sodio. BaO2 peróxido de bario. ZnO2 peróxido de zinc. Ojo, mucho cuidado. El óxido de bario es BaO. El óxido de bario es BaO. Pero si pones BaO2 ya es peróxido de bario. El óxido de zinc es ZnO, pero si pone ZnO2 es peróxido de zinc. En la nomenclatura clásica se dice peróxido de sodio, Na2O2, ¿no es cierto? Como el sodio tiene un solo número de oxidación, en la nomenclatura de Stock sería peróxido de sodio nada más. Correcto. Pero en la nomenclatura sistemática recomendada por IUPAC, como ya sabemos que esto es un peróxido, se dice peróxido de disodio. Peróxido de disodio. En el siguiente sería peróxido titanioso, ¿no? Eso es para la nomenclatura clásica. Y en la nomenclatura de Stock, peróxido de titanio 3, porque acá el titanio trabaja con número de oxidación 3. Observen que acá no se ha multiplicado el 2 por el 3 para tener más clara la fórmula y saber que se trata de un peróxido. También podríamos decir triperóxido de dititanio en la nomenclatura sistemática. Luego, acá tampoco se ha multiplicado. Tendríamos entonces el peróxido uranioso o peróxido de uranio 4, ¿no? De uranio 4. Y luego también podríamos decir diperóxido de uranio. El grado de oxidación es la relación entre el número de átomos de oxígeno que tiene el óxido y el número de átomos del elemento que está unido al oxígeno. Entonces, de acuerdo al grado de oxidación, se puede usar un determinado prefijo para nombrar el óxido. Si el grado de oxidación es un medio, se usa el prefijo proto. Si el grado de oxidación es 1, el prefijo mono. Si el grado de oxidación es 3 medios, sesqui. Para grado de oxidación 2, di. Para 5 medios, pent. Para 3, tri. Para 7 medios, ep. Y si el grado de oxidación es 4 tercios, se anteponen las palabras óxido salino de. Por ejemplo,
El Cu2O tiene grado de oxidación 1 medio, entonces se llama protóxido de cobre. El CuO tiene grado de oxidación 1, monóxido de cobre. Para el Fe2O3 el grado de oxidación es 3 medios, sesquióxido de hierro. Para el CO2, grado de oxidación 2, dióxido de carbono. Para el Cl2O5, el grado de oxidación es 5 medios, pentóxido de cloro. Para el SO3, el grado de oxidación es 3, trióxido de azufre. Para el Br2O7, el grado de oxidación es 7 medios, heptóxido de bromo. Y el Fe3O4 tiene grado de oxidación 4 tercios. Se le dice óxido salino de hierro. Como ven, esta nomenclatura está basada en el grado de oxidación. Ya es una nomenclatura obsoleta, pero todavía se ve en algunas prácticas. Los superóxidos se caracterizan por tener el grupo superóxido, que es el O2 con carga -1. Este grupo superóxido se une con un metal que es electropositivo más X. Entonces vamos a cruzar el 1 y vamos a cruzar el X, de tal forma que se tiene esta fórmula E paréntesis O2 paréntesis X veces. Esto es un superóxido. Por ejemplo, el magnesio más 2 lo voy a unir con el grupo superóxido, que es el O2 con carga -1. Cruzo el 1, cruzo el 2, queda Mg1 paréntesis O2 paréntesis 2. El 1 se sobreentiende y resulta el MgO4. ¿Cómo lo voy a llamar? Superóxido de magnesio. En el caso del potasio más 1, lo voy a unir con el grupo superóxido, el O2 con carga -1, cruzo el 1, me queda K1 paréntesis O2 paréntesis 1. Finalmente tengo KO2. ¿Cómo se llama? Superóxido de potasio. También tenemos los ozónidos. Esta vez el elemento con carga X+, número de oxidación X+, se va a unir con el grupo ozónido, que es el O3 con carga -1. Cruzo el 1 y cruzo el X y me queda E paréntesis O3 paréntesis X. Esta es la fórmula de un ozónido. En este ejemplo tenemos el calcio más 2, que lo unimos con el grupo ozónido O3 con carga -1. Cruzo el 1, cruzo el 2, me queda Ca1 paréntesis O3 paréntesis 2. Finalmente resulta el CaO6, como lo llamo, ozónido de calcio. El litio con carga +1 se va a combinar con el grupo ozónido O3 con carga -1, cruzo el 1, me queda Li paréntesis O3 paréntesis 1. Y la fórmula al final resulta ser LiO3. ¿Cómo se llama? Ozónido de litio.